Advertencia. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las enuncia. ¿Siente usted que la inmediatez de la vorágine informativa le abruma? ¿Siente que necesita tener una opinión en materia política sobre cualquier tendencia? No se agobie. Las coyunturas parecieran premiar a quien reaccione primero y no a quien analice con profundidad. De dichas opiniones a bote pronto se desprende un montón de basura, toneladas de cascajo. O algo de fierro viejo que vendan. Daniel Nudelman y Claudio Martínez les invitan a levantar ese cascajo para usarlo como un pretexto que nos ayude a pensar con calma y analizar con mayor profundidad. Porque siente que los huevones no caben. Bienvenidos a El Cascajo de Código 21. Reciban la más cordial bienvenida a El Cascajo, el noticiero más lento del espectro informativo. La segunda temporada para radio, la primera para televisión. Estamos aquí en Capital 21 y en Código 21 hablando sobre temas electorales porque es lo que corresponde a esta temporada. Y ya hicimos una visita por las casas más, ¿cómo llamarlo? Sí, por los partidos más visibles, más importantes, más numerosos. Y vamos ahora, en este episodio, a hablar sobre la chiquillada, sobre los partidos políticos pues más pequeños. Y para ello, como en cada cascajo, nos acompaña Daniel Nudelman Speckman, nuestro politólogo de cabecera. ¿Cómo estás, mano? Bien, Manu, ¿y tú? Todo en perfecto orden. Oye, pues ya platicamos del PAN, del PRI, del PRD, de Morena, y nos quedan 3 partidos que algunos están en alianza y uno de ellos está por la vía libre. Entonces vamos a arrancar, si te parece bien, con Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, que es el único que se está presentando al margen de ninguna coalición con su propio candidato presidencial, Álvarez Maínez. Exacto. De los 3 partidos que vamos a revisar hoy es el de fundación más reciente. Uh-huh. Movimiento Ciudadano se fundó apenas en 1997 con el nombre de Convergencia por la Democracia y se registró ya en el 99. Convergencia Ajá. Es inseparable de la persona de su fundador, Dante Delgado Ranauro, uh-huh. un priista de Veracruz, que inició su carrera a la sombra de Gutiérrez Barrios. Ok. Un priista de larga tradición, no fundador, pero destacado miembro de la DFS, exmilitar. O sea, un priista a la más vieja usanza. Uh-huh. Dante Delgado fue su coordinador para la campaña a la gubernatura de Veracruz, de la que Gutiérrez Barrios después pidió licencia para ser secretario de Gobernación de Carlos Salinas de Gortari. Uh-huh. Y ahí Dante le entró al relevo. Ok. Como gobernador provisional de Veracruz. Y en un tiempo récord desvió unos 450 millones y terminó preso. Ok. 3 meses en el penal de Pancho Viejo. Ajá. ¿No? Dante lo explica como que fue blanco de persecución política por parte de Ernesto Zedillo. Ajá. Pero su relación con Zedillo es rara, es difícil de entender, porque después fue su líder para la Comisión para el Bienestar Social y Desarrollo Económico Sustentable en Chiapas. Después de eso. Después de haber estado en prisión. Uh-huh. Y creo que fue embajador en Italia también de Ernesto Zedillo. Okay. Te digo, para luego ocupar este puesto muy destacado en Chiapas, a mediados de la década de 1990. Uh-huh. Muchos piensan que fue el que instrumentó la política zedillista frente al Ejército Zapatista de Liberación uh-huh. Nacional. Okay. Que pues fue de mucha confrontación. Sí. Zedillo desconoció el proceso de paz que se había iniciado con el EZLN en 94 uh-huh. y los acuerdos de la Cocopa para uh-huh. entrar de nuevo en la confrontación, no directa mandando al ejército, pero organizando grupos paramilitares, guardias blancas que hostigaban al ejército zapatista, uh-huh. etcétera.
¿Cuál es el nivel de responsabilidad personal de Dante Delgado en todo esto? Pues es muy difícil de determinar. Delgado más bien se presenta como un rival de Zedillo, perseguido políticamente por Zedillo, que lo habría metido en prisión. En 1995 abandona el gobierno federal y abandona también el PRI para un año y medio más tarde fundar Convergencia por la Democracia, después abreviado a Convergencia, y desde el 2011 rebautizado Movimiento Ciudadano. Ajá. Pretendidamente este partido ostenta una ideología socialdemócrata. Su récord de votaciones en el Congreso es más o menos consistente con eso. Sí han aprobado los programas de política social de López Obrador, pero yo no creo que se le pueda caracterizar con justicia como un partido socialdemócrata ni de centroizquierda. Ok. A mi modo de ver es más bien un membrete electoral dedicado a relanzar o reciclar las carreras políticas de saltimbanquis. Okay. La mayoría provenientes del PRI, muchos del PRD también, del Partido de la Revolución Democrática, que luego ya no se inscribieron en Morena o que fueron siendo marginados del PRD en diferentes momentos. Sí. ¿No? Entonces, pues es un partido de contornos muy indefinidos. Muchas veces ha ido en alianza, respaldando a López Obrador, por ejemplo, en la CPBT y en 2012. Pero bueno, de un tiempo a esta parte le ha apostado por la autonomía e incluso por postular perfiles más jóvenes y mediáticos, estilo Samuel García. También a otros experredistas que han sido más o menos exitosos en sus estados, como Enrique Alfaro en Jalisco. El hijo de Colosio. El hijo de Colosio y otros personajes que yo no sabría cómo definir. Por ejemplo, Sandra Cuevas, ¿no? Sí, que bueno. Entonces, un partido en el que pareciera caber de todo, pues, no discriminan a la hora de admitir personas y postularlas, ¿no? No se reservan el derecho de admisión. No son así. Converge allí, pues, demasiado democráticamente todo el mundo, diría yo, ¿no? Claro, Iván Ramírez Reyes. Otro desplazado. Alejandra Barrales, que es experredista. Movimiento Ciudadano los ha ido impulsando. Claro. ¿No? Entonces, para poder ser paraguas de estas personas con trayectorias tan diversas, pues Movimiento Ciudadano ha insistido en una ideología muy sencilla, el naranja. ¿No? El naranja, que ya esos han sido sus lemas, ¿no? Naranja, naranja. Ajá. ¿Qué propones? Fosfo. Naranja, fosfo. Un niño indígena bailando, en fin, cosas que no supongan comprometerse con una política clara para que cada quien proyecte o lea en Movimiento Ciudadano lo que se le antoje. Claro. ¿No? Frente a la bancarrota del PAN y el PRI, hubo momentos en los que parecía se le abría un espacio a Movimiento Ciudadano y ya estaban haciendo cuentas alegres en los que en estas elecciones se iban a convertir en la segunda fuerza política nacional. Ese se demostró un espejismo, ¿no? Pero pues era una función de sentir que Samuel podía ser un candidato muy exitoso y ese era el gran cálculo de Dante Delgado, que iban a poder engancharse a Marcelo después de que no resultara designado candidato a la presidencia en el proceso interno de Morena. Ajá. Y hubo reuniones entre Dante y Marcelo, o sea, no fue nada más especulación, hubo declaraciones claras en ese sentido. Okay. Ajá. Al final Marcelo, habrá que preguntarle a él cuál fue su cálculo, decidió que permanecía con el movimiento. En Morena, ¿no? Y bueno, desde entonces esas perspectivas se fueron llenas de ilusión de Movimiento Ciudadano, pues se han desplomado.
¿no? Quisieron postular a Samuel, pero él no pudo operar bien, dejar un relevo, a su modo. En Nuevo León. En Nuevo León. Uh-huh. Entonces, pues, le tuvo que entrar al quite, Jorge Álvarez Maínez. Ajá. Un zacatecano. Otro zacatecano. Hijo del fundador del Partido Comunista Mexicano en Zacatecas. Ajá. Pero que luego más bien estuvo en el PRD. Y en el PRI. En el PANAL, ¿no? En Nueva Alianza, partido, criatura del Baester Gordillo. Claro, también de ahí salió Cuadri, ¿no? ¿No es de esos? No sé si salieron de allí o por allí pasaron, pero sí, Cuadri sí. fue el candidato hipster a la presidencia del PANAL, que pues era un instrumento político del Baester Gordillo, hoy ya extinguido, ¿no? Ya no existe más. Esos también tenían una ideología muy atractiva, ¿no? 1 de 3. 1 de 3. 1 de 3 claro. con Nueva Alianza, Ajá. ¿no? Danos lo que te sobre. Nunca supimos de qué se trataba realmente el PANAL, pero el PANAL, pero bueno. Uh-huh. Ese tipo de lemas pegadizos tuvieron. Y bueno, Maínez alcanzó sus primeros cargos públicos por el PANAL, más o menos respaldado por el PRI y el Verde Ecologista, que en ese momento estaban todos en alianza, en una nueva alianza. Pues, sí. Que ya no existe más tampoco. Entonces, pues de nuevo, situar ideológicamente a una persona cuyo papá fue comunista, pero que luego estuvo en el PANAL y en el PRD, y ahora está en Convergencia, Movimiento Ciudadano. No es una candidatura que esté demostrando gran tracción, ¿no? Las encuestas le dan entre el 5 y el 8% de hecho, preferencias. Antes de que estuviera Maínez estaban todavía mejor posicionados porque existía la posibilidad de que fuera Samuel, que tiene muchos mejores números, ¿no? O el hijo de Colosio. También o Marcelo, cuando se especuló con eso. Y cuando, ¿no? Le quitan la lona y dicen, ¿no? Es nuestro candidato. Que Movimiento Ciudadano no es un movimiento o una fuerza política por la que exista simpatía o por la que la gente sienta lealtad en sí, ¿no? Depende de las figuras. Sino que depende del rendimiento o de las figuras que postulen. Digo, eso es cierto un poco de todos los partidos en todas partes, pero Movimiento Ciudadano, pues sí. ¿Qué tanto se parece el momento ideológico del PAN, que va dando bandazos, ¿no? Como que ahorita dice, bueno, sí Xóchitl misma, ¿no? Sí es trotskista, pero también es primero una estuvo en empresaria. contra de que los huevones recibieran dineros públicos. Exacto. Y ahora es la principal campeona de los programas sociales. Exacto. Y pues digamos que Movimiento Ciudadano tiene gente de angas o mangas y también se acerca a decir que lo que está haciendo el gobierno está todo mal, pero bueno, no todo mal, pero sí ciertas cosas, pero entonces también nos quedamos con los programas como una suerte de cantinfleo político, ¿no? ¿Qué tan cercano podría ser el momento ideológico de Movimiento Ciudadano? Yo diría que no mucho. O sea, yo creo que el PAN sigue siendo este partido de derecha neoliberal, más allá de las posturas que afecte su candidata por razones electoreras. Movimiento Ciudadano, en cambio, pretende reivindicar este programa socialdemócrata de ser de centro izquierda. En otro tiempo apoyaron la candidatura de López Obrador, ¿no? En 2006, etcétera. Pero bueno, si el PAN, por lo menos sabemos claramente qué intereses representa, Movimiento Ciudadano pareciera ser nada más un membrete de políticos profesionales. Entonces, tratar de decir si su momento ideológico se empata o no con el PAN, es que yo no sabría cuál es el momento ideológico de Movimiento Ciudadano, ¿no? Ya, ok. Lo que sea que rinda, ¿no? Va. Así las cosas con Movimiento Ciudadano. Ahí está. Con esas encuestas, nada, para terminar este segmento, digamos, y no volver a hablar más de Movimiento Ciudadano, que no sé si va a dar mucho de qué hablar
creo que no. Yo también creo Ahora, que no mucho. parece que sí va a conservar el registro, ¿no? Porque para mantener el registro y tener una bancada, pues 5% es el umbral. Yo creo que sí lo mantiene. Sí lo alcanza. Ok. Y saben de alguna manera que lo que pueden capitalizar es la insatisfacción con López Obrador. Por eso ha sido llamativo que el blanco de las críticas de Maynes ha sido más Xóchitl que Claudia, ¿no? Sí. Y en fin, entonces veremos, pero que se conviertan en la segunda fuerza política se demostró un espejismo. Y ahí se va. Pero les resta vida. Ok. ¿Qué pasa? Venga, ahí está este primer segmento de La Chiquillada. Esto fue sobre Movimiento Ciudadano. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de los otros dos partidos políticos en cuestión. Lo importante no es pensar primero, sino saber pensar. El cascajo. Las opiniones son como la cola. Todos tenemos una. El cascajo. Y ya estamos de regreso aquí en El Cascajo. Hoy estamos haciendo la revisión de los últimos partidos que nos quedaban por revisar, que contienden en esta época electoral. Ya platicamos sobre Movimiento Ciudadano y nos quedan dos por delante. ¿Con cuál quieres que nos vayamos, mano? ¿Partido Verde, Partido del Trabajo? Pues vámonos por el Partido Verde, que es... Vamos. Por muy poquito, pero el más antiguo de esos dos. Ok. ¿No? Ok, platícame del Partido Verde. El Partido Verde se funda en un contexto muy especial. O sea, a partir de la década de 1970, 1980, se ponen en auge, sobre todo en el mundo desarrollado, las causas ecologistas. A favor del medio ambiente, surgen ONGs como Greenpeace, etcétera. Entonces, te digo, es un fenómeno político más propio de Europa, del primer mundo, que del tercero, donde las causas más urgentes siempre fueron otras. Por otra parte, como platicamos en un episodio anterior, durante el gobierno de José López Portillo se expide la LOPE, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales, que entre otras cosas designa a los partidos políticos entidades de interés público y por lo tanto acreedoras a recibir presupuesto. ¿No? Entonces organizar un partido era una vía para recibir dinero directo del gobierno, junto con tiempos en radio y televisión. Todas esas previsiones de la LOPE estaban orientadas a nivelar un poco un terreno político que estaba muy inclinado hacia el PRI, que tenía todo el presupuesto y el control sobre todos los medios de comunicación, pero pues abrió una ventana, creó, digamos, una serie de prerrogativas para los partidos que podían convertirse en atractivas prebendas, no al servicio de impulsar causas políticas, sino como fines en sí mismos. Ok. O sea, tener presupuesto, tener presencia en medios, etcétera. Pues, no era la intención, o tal vez sí, porque fue un poco una estrategia para cooptar a la oposición. Claro. Pero se abrió la posibilidad de que tener un partido político fuera muy redituable. Sí, un buen negocio. Un buen negocio. Y pues siempre han habido en México empresarios con muchísima iniciativa, ¿no? Que saben hacer lo mejor de cada oportunidad. Entre ellos los González Torres. Jorge González Torres, miembro de una familia de muchísimos recursos, hermano de Víctor González Torres, el doctor Simi. Igual que el doctor Simi, heredero de empresas farmacéuticas y de muchísimo dinero, pero que bueno, tenía inquietudes políticas, intereses políticos, ¿no? Quería participar. Entonces, no quería solo vender medicinas. No, exacto, quería mayor proyección. Parece que es una tradición familiar, pero bueno, no. Entonces, en 1986 funda el Partido Verde de México. Así se llamó al principio, Partido Verde de México. PVM. Que a mí me parece un nombre un poco chistoso, ¿no? O sea, porque a los partidos ambientalistas o ecologistas en Europa se les conocía como verdes por el color de sus emblemas.
¿no? Igual que a los comunistas se les conoce como los rojos. Ajá. Pero ningún partido ecologista se llamaba Partido Verde. Ah, ya. ¿No? O sea, entonces que tú le pongas así, bueno, Ajá. me parece un poco de risa. Ajá, como que no terminaban de entender, en No, realidad. luego se convirtió en Partido Ecologista de México. Ajá, Y eventualmente en Partido Verde Ecologista de México. ajá. ¿no? Por si quedaba alguna duda, ¿no? Ya, exacto, para que nadie se despistara. ¿no? Ahora, lo cierto es que nunca fue muy ecologista el partido. O sea, se quiso colgar del auge de este tipo de causas, pero nunca impulsó propuestas ni políticas realmente ambientalistas, ni ecologistas, ni contrarias al extractivismo, ni nada. Ok. ¿no? Algún ecologista despistado habrá votado por ellos, pero los ecologistas mejor enterados saben que no están representados en el Partido Verde Ecologista de México. Ok, ¿no? ok. Entonces, bueno, se funda en el 86, adhiere al Frente Democrático Nacional de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, o sea, apoyan a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en esas elecciones. Pierden el registro en las intermedias de 1991, lo recuperan un poco más tarde, creo que en el 93, y de ahí en adelante han participado en coaliciones, ¿no? En el 2000 con el PAN, pero llegan con Fox a la presidencia, pero de inmediato lo abandonan. Fox no les dio mucho juego, entonces el Partido Verde se distanció de Fox ya hacia el 2001, 2002. Ah, luego. Luego. Ya en el 2003 estaban con el PRI, ¿no? Para las intermedias del 2003, el Verde ya fue En coalición con el PRI. Y siguió con el PRI hasta el 2019. Yendo en coaliciones con el PRI, a veces ganaron, a veces perdieron, ¿no? Perdieron con Madrazo, ganaron con Peña Nieto, otras tantas cosas ocurren en el nivel local. El Verde alcanza celeridad por promover iniciativas basura, como se les llama, por consignas que nada tienen que ver con el ecologismo, como pena de muerte a los secuestradores. Claro. Y por postular candidatos que no son ecologistas, sino estrellas de TV Azteca y Televisa, ¿no? Lo que se llamó la famosa telebancada. ¿Sí? Claro, claro. Donde lo que buscaban era rostros identificables, no avanzar una causa ni nada. Sino ganar votos por popularidad. Ganar votos explotando la popularidad de gente que tenía una trayectoria, estrellas de telenovela. En la televisión. Y cosas por el estilo. Sí, esas cosas que todo el tiempo estás viendo tú en la tarde, ¿no? El tipo de programación que yo realmente consumo. Por eso no puede ser un programa de análisis de coyuntura. No, porque pues yo básicamente paso mi tiempo viendo telenovelas y comedias, ese tipo de cosas, ¿no? Hasta el 2019 estuvieron con el PRI y luego orbitaron hacia Morena. Ajá. Entonces vemos que el Partido Verde en diferentes momentos de su relativamente corta historia ha sido aliado de todos. Apoyó a Cárdenas, luego al PAN, luego al PRI, ahora a Morena. Es el verdadero ajonjolí de todos los moles. Es el verdadero ajonjolí de todos los moles. Claro. ¿No? Aunque últimamente con una brújula mucho más, no con una brújula, pero como con un tino más certero, ¿no? O sea, le pegan al que gana. Se adhieren al que gana. Eso dije yo en un programa anterior, que así decíamos de chiste que son los verdaderos pitonitos de la vida política nacional, porque le llevan atinando al ganador desde el 2000. ¿no? O sea, estuvieron con Fox, pero te digo, ahí tendría yo que hacer la precisión de que en 2006 perdieron con Madrazo. Claro. Y de que en 2018 no estaban todavía con López Obrador. Llegaron después. Ok, ¿no? ok. Sí. Se adhirieron ya tarde. 2019 ya pasaron. Ajá. Entonces, ¿cuán consistentes han sido? Le han atinado muchas veces. La verdad es que le han atinado muchas veces y han logrado mantenerse a flote. Cada vez que le tienen que apostar a sus propios perfiles y sus propias fuerzas, pues hacen un papelón. ¿No?
se chamaquean al niño verde, ese tipo de cosas les van pasando, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener claro que el Partido Verde ahorita respalda a Claudia Sheinbaum. Se trata de presentar como el impulsor de una agenda verde en el gobierno morenista, pero esta es la trayectoria que tienen, ¿no? Okay. Básicamente se arriman al fogón que tiene más leña. Y ¿no? si eres ecologista, no te despistes, pues. O sea, te pueden caer bien o mal sus candidatos, puedes analizar sus propuestas, pero no es un partido de propuestas y sobre todo no es un partido ecologista ni ambientalista. Ok, si acaso solo es verde, pero no por ecologista. Es verde. Eso sí es. Es verde. O sea, hay colores para elegir, hay verde, hay naranja, hay a menos de que usted sea daltónico. Bien, entonces quién sabe, ¿no? Qué vaya a pasar en el futuro. Sí, es cierto. Va. Iremos viendo. Pues ahí está. Esta fue la información histórica del Partido Verde. Vamos a un corte y regresamos para platicar del Partido del Trabajo. Lo importante no es pensar primero, sino saber pensar. El cascajo. Las opiniones son como la cola. Todos tenemos una. El cascajo. Ya estamos de vuelta aquí en El Cascajo. Hemos estado repasando los perfiles de la chiquillada, de los partidos políticos más pequeños, con menor arrastre, digamos, ¿no? Con menor arrastre en los votos. Y ya platicamos de Movimiento Ciudadano, ya platicamos del Partido Verde y nos queda todavía el Partido del Trabajo, el PT. Mano, cuéntanos de la historia del PT. El PT. El Partido del Trabajo se funda en 1990. Un año después de la creación del PRD. Ah, del PRD, claro. 4 años después de la creación del Verde. Entonces, la fecha no es irrelevante, ¿no? O sea, el PAN se funda al año siguiente de la expropiación petrolera para oponerse a Cárdenas. El PT se funda un año después de la creación del PRD. Bueno, para oponerse a Cárdenas otra vez, pero ahora... al hijo. Ahora al hijo, ¿no? Ajá. En un programa anterior ya habíamos platicado cómo el PRI, en sus años de máximo poder e influencia, había creado unos partidos políticos más o menos artificiales para que le sirvieran de oposición simulada. Partidos paleros. Al PRI, durante su larga hegemonía, le gustaba presentarse como un partido de centro. Sí. O sea, a la derecha tenían al PAN, que era más o menos un partido de derecha genuino, pero bastante inofensivo. Y a la izquierda, pues se fueron colocando partiditos de oposición simulada, como el Partido Popular, luego Partido Popular Socialista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, mientras la izquierda verdadera estaba al margen de la ley y sin registro, como el Partido Comunista de México y otros tantos, porque son muchos a los que no le hicimos justicia en nuestro episodio sobre la izquierda mexicana porque ya no existen. Pero había varios al margen, sin embargo, de las instituciones. Okay. Al margen del sistema. Entonces el PRI siempre se inventó una oposición de izquierda con registro, que pues era un juguete de la Secretaría de Gobernación y del PRI. En 1980, en las elecciones del 88, muchos de estos partidos de izquierda simulada terminan respaldando a Cuauhtémoc Cárdenas, que al final pues, era un priista, más cercano a lo que ellos planteaban por ser de izquierda, aunque fuera simulada, y luego pues integraron el Partido de la Revolución Democrática. El PRI se quedó sin una izquierda leal, ¿no? Sin una izquierda que le sirviera de marioneta, y en eso, de forma muy afortunada, surge el PT, ¿no? Entonces muchos se preguntan si no es una criatura salinista, ¿sí?
creada para restarle votos de izquierda al cuauhtemismo, al PRD. Ya. ¿No? Okay. Entonces, ¿de qué fuerzas políticas echaron mano para formar al PT? Al PT. Una serie de movimientos populares, campesinos, de ocupación de tierras que existían en el norte del país, como los comités de defensa popular, encabezados por Alberto Anaya en Durango. O sea, sí tenía cierta base social, ¿no? Te digo, campesinos que habían ocupado tierras en el norte, etcétera, que pretendidamente adherían a una ideología maoísta. La línea de masas se llamaba esa tendencia ideológica. Okay. Y era maoísta, ¿no? Eran los prochinos. Ahora, muchos han señalado que Anaya y los Salinas tenían vínculos desde la Escuela Nacional de Economía, que siempre habían sido muy cercanos y que hubo apoyos políticos y probablemente económicos de Carlos y de Raúl Salinas detrás de la fundación del PT, ¿no? Por ahí andaba el PT, queriendo presentarse como una izquierda y más verdadera que el PRD, captando votos que podrían haber sido para el PRD, tal vez por encargo de los Salinas. El PT siempre ha negado esos vínculos o siempre ha desenfatizado esas relaciones, ¿no? Esas acusaciones. Ok. Ahora, lo cierto es que si ese fue el origen del PT, nos ayuda muy poco para entender su trayectoria más reciente. O sea, en 2006 el PT formó parte de la coalición por el bien de todos, respaldando la candidatura de López Obrador. Y luego fue bastante más coherente que el propio PRD o Convergencia o los otros miembros de esa coalición en el apoyo a López Obrador. O sea, el PT se demostró más López Obradorista que el PRD después de 2006. ¿Sí? Al extremo de que muchos perredistas que abandonaron el Partido de la Revolución Democrática, decepcionados de su tibieza y su falta de brújula, terminaron inscribiéndose en el PT, como es el caso de Gerardo Fernández Noroña, que venía del PRD y se pasó al PT en el 2008. Sí. Entonces muchas veces el PT parecía el plan B de López Obrador, cuando el PRD le rehusaba apoyo y antes de que Morena estuviera lista como partido. Sí, recuerdo que había ahí como una... Como que López Obrador se apoyaba en un lado y luego en el otro, y cuando el PRD postulaba a una persona que López Obrador no aprobaba, de repente era el PT la que sí la postulaba, había que votar de repente, o sea, de repente la consigna era hay que votar por el PT, ¿no? Exacto. Los López Obradoristas están ahorita en las listas del PT. ¿No? Ahora, ese papel desempeñó y lo hizo de forma más o menos congruente. Siguió apoyando a López Obrador en las elecciones de 2018 y pues ahorita está en la coalición detrás de Claudia, ¿no? Claro. Entonces, cualesquiera que hayan sido sus orígenes, luego se ha demostrado, curiosamente, paradójicamente, se ha demostrado más de izquierda que el PRD, que ahorita está aliado con el PAN y con el PRI, ¿no? Entonces, bueno, aunque tenga esa marca de nacimiento el PT, situarlo ahorita es un poquito más complicado. Claro. ¿No? Sí, porque no es lo mismo. Su primera candidata fue Cecilia Soto, ¿cierto? En el 94, para la presidencia. Uy, mano, ya... Creo que sí. Y ahora Cecilia Soto está del lado del movimiento PAN-PRI-PRD, haciendo... Hijo, si es con ellos o con movimiento. No me acuerdo, pero bueno, es... Lo precisamos después del corte. Sí, pero o sea, a lo que voy es, no es lo mismo el PT de Cecilia Soto que el PT con Fernández Noroña. Con Fernández Noroña. Ahora, tampoco sabemos cuánta autoridad tiene Fernández Noroña dentro del partido, PT. Claro. ¿No? Al que se pasó, bueno, ya ahorita ya no hace tan poquito, ¿no? Ya se están cumpliendo 16 años de militancia de Noroña
en el PT. En el PT. Ujú, claro. ¿No? Pues ahí está. Es un partido extraño. Sí. Y que bueno, en este caso está en alianza, ¿no? Partido Verde y Partido del Trabajo en alianza con Morena. Pues, digo, que López Obrador ahorita ya tenga a Morena, pues de alguna manera hace que el respaldo del PT ahorita sea menos importante. Claro. ¿No? Claro. Y ahí sí me gustaría preguntarte que en todo caso, ¿cómo significa en términos de coalición como partido, ¿no? Que haya 3 partidos o 4 partidos en coalición para las siguientes elecciones? Los números, ¿cómo cambian cuando hay una coalición en términos del Senado, las diputaciones? Digo, sobre todo, especialmente el PT le ha aportado al movimiento López Obradorista votos en el norte, donde tenía esas bases sociales y donde el PRD, que fue el primero que postuló a López Obrador en 2006, no tenía mucha presencia. Entonces el PT sí aportó votos y organización política y social en el norte. Okay. Y el Verde, bueno, pues tiene cierta presencia en Chiapas y en Quintana Roo, ¿no? Entonces, algo le aportan a la coalición, además de sus prerrogativas como partidos, ¿no? En la boleta puedes votar por Claudia Sheinbaum eligiendo el recuadro de Morena o el del PT o el del Verde. O sea, no se van a contar juntos los votos. O sea, lo mismo para Xóchitl. Xóchitl puedes votar por Xóchitl en el PRD, en el PRI o en el PAN. Exactamente. Ok. Va, y Maines, pues, el naranja. ¿Quién? Me perdiste, pero bueno. Pues listo. Va, con esto cerramos este segmento y regresamos aquí a El Cascajo. Lo importante no es pensar primero, sino saber pensar. El Cascajo. El abogado del diablo. Esta es la sección de El abogado del diablo para El Cascajo. En este caso, como Kevin Lomax, me tocará defender a la chiquillada. Mano, Movimiento Ciudadano, más allá de ser del color anaranjado, está demostrando ser una nueva fuerza y una opción distinta a las que ya conocemos. No es como todos los partidos políticos, es algo nuevo. Yo diría que es sobre todo anaranjado, mano. Como tantos otros partidos de nuestro escenario político, se nutre básicamente de retacería, ¿no? O sea, ex candidatos, ex políticos profesionales provenientes del PRI, del PRD, de donde quiera, ¿no? A los que lanzan si les ven posibilidades de triunfo. Y con tal de poderlos admitir, no tiene programa y trata de ser todo para todos, ¿no? Entonces ha tenido candidatos con trayectorias y consignas, a veces francamente contradictorias, pero ni siquiera eso es nuevo en este país. Yo siento que así como tiene la posibilidad de crecer muy rápido, enganchándose a políticos exitosos, puede extinguirse igual de rápido, ¿no? Como su trayectoria a la cima de sus posibilidades y al abismo de su realidad, demostró cuando se quedaron sin un candidato atractivo para estas mismas elecciones, ¿no? Okay. No es nada, no representa a nadie y eso le permite ser todo y representarlos a todos a capricho, ¿no? No siento yo que sea una cosa nueva. Ok. Ahora, es naranja. también naranja. Ajá. Es importante que en México haya un partido que se preocupe por la ecología cuando país hay
sufre de muchísimo extractivismo, de construcciones ecocidas, el agua concesionada, y creo que el Partido Verde Ecologista de México puede marcar la diferencia en ese sentido, o debería. Yo creo que en esta época casi apocalíptica, ¿no? En la que hay que contener el calentamiento global, abandonar los combustibles. Bueno, no abandonar, pero depender menos de los combustibles fósiles para operar una transición hacia otra cosa más sostenible. La agenda ecologista, el ambientalismo, el antiextractivismo son muy importantes y son muy urgentes. Y en México además hay mucho que proteger, ¿no? Es un país inmensamente rico y diverso y hay mucho y al mismo tiempo muy vulnerable, ¿no? Hay mucho que proteger. Yo creo que alguien que propugne y defienda la agenda ecologista es muy importante en este país. Uh-huh. Pero ese no es y nunca ha sido el Partido Verde Ecologista. Uh-huh. El Partido Ecologista es el de medicamentos gratis y pena de muerte para los secuestradores un año y al año siguiente otra consigna de moda. Uh-huh. Pues probablemente sería útil que surgiera una fuerza que impulsara exclusivamente esa agenda. O sea, porque el programa electoral de Claudia Sheinbaum incluye muchas preocupaciones ambientalistas y ecologistas. Uh-huh. Probablemente estaría bien, pues, que hubiera un movimiento, un partido ecologista en México, y el Partido Verde no está colmando esa necesidad. Ok. Ahora, con respecto a el Partido del Trabajo, es evidente que es un apéndice de Morena y más bien ya debería de adherirse en vez de intentar ser una fuerza cuando solo está a las órdenes de lo que se dicta desde Palacio. Ese alegato sí lo encuentro más difícil de refutar, fíjate. Ahora, creo que ya en el pasado se ha demostrado útil tener un plan B, uh-huh. ¿no? Entonces, tal vez todavía tenga un papel histórico que jugar el PT, solo el tiempo lo dirá. De otro modo, tal vez haría bien en fusionarse con Morena en una fuerza de izquierda más amplia y más fuerte. Listo. Esto es El Abogado del Diablo, aquí en El Cascajo. Entre los numerosos lugares históricos de Grecia, la ciudad de Delfos solía congregar un sinnúmero de adivinadores, videntes, sacerdotes y pitonisas. En la actualidad, el oráculo ha encontrado una nueva manera de expresarse a lo largo y ancho del planeta en las diversas redes sociales. Son incontables las pitonisas y videntes que aseguran en sus publicaciones saber exactamente qué pasará en el futuro. Acompáñenos a ver qué tanta certeza hay en las declaraciones de estos ejemplares. Esto es La Pitonisa en El Cascajo. Bien, ya estamos en La Pitonisa en El Cascajo, este segmento en el cual escuchamos a diferentes personas o leemos diferentes publicaciones en las que nos avisan qué se viene en el futuro. En este caso, vamos a analizar esta entrevista de octubre de 2021, en la cual Mario Schettino platica con León Krause sobre las crisis para el fin de este sexenio. Vamos con el primer segmento. Vamos a terminar este sexenio con una crisis de fin de sexenio, como las que conocimos hace mucho tiempo. Se habían acabado porque habíamos tenido gobiernos cada vez más cuidadosos, incluso el de Peña Nieto, para evitar una crisis de fin de sexenio. Aplicó esta medida que se popularizó con el nombre del gasolinazo. A inicios de 2017 contrajeron gasto, aumentaron ingresos porque ya no llegaban las cuentas, pero fueron responsables, al extremo de que esa decisión pues es parte de las razones por las cuales ganó López Obrador. Se suicidó el PRI porque había que cerrar las cuentas bien. Yo creo que eso no va a pasar ahora y que sí nos van a llevar a una crisis de fin de sexenio. Bien, Mano, ahí escuchamos a estos dos próceres de la democracia y el periodismo explicar que se viene la crisis al final del sexenio. Ya estamos literalmente en lo que podríamos llamar el final del sexenio, ¿no? 3 años más tarde ya podemos decir, qué calma, mano, qué calma, porque el escenario era verdaderamente catastrófico.
podemos decir que Macario Schettino pues se equivocó de tanto a tanto, ¿no? Ujú. La economía mexicana más bien está creciendo con tasas buenas, ¿no? Se espera que el año próximo sean casi de más del 3%, que es una cosa que hace mucho que no se veía en este país. Ujú. Y lejos de una megadevaluación, estamos asistiendo al superpeso, una apreciación del 15%. Yo ya no tengo registro de la última vez que se apreció el peso. Ujú. O sea, Sí, no. al cierre de sexenio evaluabas cuánto se había depreciado, Claro. cuánto se había devaluado, ahorita se fortaleció. Eso es inédito. Ahora digo, podríamos parecer nosotros muy pedantes burlándonos de Macario Schettino, que se arriesgó a compartirnos su honesto pronóstico hace 3 años a toro pasado. Pues qué fácil, mano. Claro. ¿No? Ahora, lo cierto es que ya podríamos haber sabido entonces que se equivocaba porque partía de premisas erróneas, Ujú. ¿no? Como la idea de que un gasolinazo, o de que contraer el gasto previene la crisis. O sea, esa es una actitud muy transparentemente neoliberal hacia los problemas, y todos sabemos que las políticas anticíclicas neoliberales lo único que hacen es autoinfligir el daño para luego decir que lo preveniste, ¿no? Ya. En lugar de morirse se suicidó, Ajá. ¿no? Y todavía nos trata trata él de ensalzar la responsabilidad del gobierno de Peña Nieto, que tuvo el valor, mano. De Tuvo el suicidarse. valor de tomar medidas antipopulares por el bien de México, así le supusiera eso la elección. derrota. Bueno, Ajá. ya si algo ha demostrado este gobierno es que existen alternativas a la política económica neoliberal y que pueden rendir muy buenos resultados. Entonces se equivocó de tanto a tanto nuestro pitonizo Macario Schettino. Pero espera, porque no para ahí. En esta entrevista todavía va un poquito más lejos de qué es lo que le puede pasar al final de este sexenio a nuestro país. Escuchémoslo. Macario, hablemos brevemente para concluir de la personalidad del hombre en el trono. Y él la ha convertido en una polarización en la cual él quiere concentrarse en aquellos que lo pueden seguir, descalificando a todos los demás. ¿Quiénes son todos los demás? Pues empezó con los conservadores, luego lo amplió a los empresarios, ahora ya es la clase media, ya son también los intelectuales, y esto pues es una separación que puede, me parece, incluso convertirse en un tema de guerra civil, León. No es bonito hablar de esto y siempre hay que cuidar mucho porque puede uno pues causar preocupación excesiva. Tenemos además pues la mala suerte de que las décadas del 20 en cada siglo pues nos han tocado de guerras, entonces no vaya a ser que se nos repita en esta ocasión. Mano, se nos viene potencialmente una guerra civil, dice Macario Schettino, aquí en este país. Es una entrevista escalofriante, mano. O sea, sabemos que estamos en el centenario de la guerra civil que siguió a la Revolución Mexicana y en el bicentenario de la Guerra de Independencia. Digo, los números no mienten, ¿no? O sea, es casi inevitable que cada década de 1920 este país se precipite en una lucha fratricida, ¿no? Ajá. Bueno, afortunadamente tampoco se realizó esa profecía. México está en paz, no estamos en una guerra civil, ¿no? Con todo y que Macario no se reservó, mano, a pesar de sentir ese escrúpulo de no alarmar de más a la población, no se reservó, sí. y se echó su pronóstico. Me encanta que se dice equivocó. Que dice, no, es que no quisiera yo alarmarles, pero... No quería él convocar esos demonios, mano. Pero bueno, los demonios no le hicieron caso, ¿no? De nuevo hay un razonamiento falaz allí, ¿no? Mentiroso. López Obrador polariza.
López Obrador divide a este país entre ricos y pobres, entre empresarios y trabajadores, entre intelectuales y los demás. No es cierto. López Obrador no ha polarizado este país. Esa polarización es producto del capitalismo en su versión neoliberal, salvaje y brutal, que acentúa la desigualdad, que crea encono, ¿no? Y la crispación es creada por una derecha que no puede contemplar ni por un minuto que el gobierno actúe con un margen de autonomía respecto de sus intereses. O sea, López Obrador ni creó la polarización ni la aprovecha mezquinamente atizándola. No, esa polarización ya existía, ya ha existido siempre. Que este gobierno tome medidas tendientes a mitigar los efectos más terribles del capitalismo, lejos de acercarnos a una guerra civil, pienso yo, la aleja. Claro. ¿No? Porque en lugar de exacerbarse las contradicciones, pues más o menos se tratan de mitigar o de conciliar, ¿no? De morigerar. Ok. Pero bueno, Macario Schettino, a ver qué le está diciendo su bola de cristal en estos días, mano. Híjole. Seguramente que Xóchitl todavía tiene buenas posibilidades de triunfo. Sí, hay algo de eso. Pero bueno, tal vez lo veamos en la siguiente sección. Vamos y volvemos. Esto es El Cascajo. Las opiniones son como la cola. Todos tenemos una. El Cascajo. Y ya estamos de vuelta aquí en El Cascajo para este último bloque. Y bueno, mano, pues ¿qué podríamos concluir de este episodio alrededor de lo que llamamos la chiquillada, que son estos partidos políticos con menor arrastre que los de los otros de los cuales ya hablamos? Que vayan y visiten esos episodios que están en plataformas digitales. Bueno, tienen una historia estos partidos chiquitos, una historia breve y una historia que muchas veces nos deja un poco desorientados, ¿no? Uh-huh. Ahora es importante que la gente conozca quiénes son. El hecho es que en estas elecciones se enfrentan dos propuestas. Una neoliberal que representa volver al modelo que rigió este país entre 1982 y 2018, y otra que es continuar con la transformación, entendida como este modelo de desarrollo capitalista nacional, tendiente a la redistribución de la riqueza, fortalecimiento del mercado interno, mejorar en general las condiciones sociales. La chiquillada no cambia ese escenario, ¿no? O adhiere a una de las dos coaliciones, o está al margen, pero sin ninguna propuesta y sin ninguna posibilidad de triunfo. Entonces, que la gente saque sus cuentas, man. Ahí está. Buenísimo, pues con esto cerramos este cascajo y les invitamos a que vayan y revisen los episodios que se han perdido del cascajo, nos compartan, nos comenten y nos digan de qué les gustaría que platicásemos acá en este programa. Muchas gracias a la producción. Gracias, mano. Gracias, mano. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana aquí en El Cascajo. Esto ha sido todo el cascajo de esta semana. Nos escuchamos en la siguiente emisión con menos basurita y más información.